libro de Apocalipsis nos dice que al final de la historia habrá tan solo dos grupos. Un grupo tendrá el sello de Dios y el otro grupo tendrá la marca de la bestia. Un grupo seguirá al Cordero por donde quiera que va y el otro grupo seguirá en pos de la bestia. Los que seguirán a Dios serán un pequeño remanente, mientras que prácticamente todo el mundo se va a maravillar en pos de la bestia. Pero Dios tendrá un remanente fiel. Y de eso vamos a hablar en nuestro tema de hoy. Pero antes de hacerlo, queremos pedir la bendición del Señor. Así que les invito a inclinar sus rostros con reverencia y vamos a pedir que Dios bendiga nuestro estudio. Padre Celestial, gracias te damos por el grato privilegio de reunirnos con plena libertad para abrir tu santo libro. Qué terrible sería vivir en este mundo sin saber a dónde está conduciendo todo. Pero con tu santo libro, la Sagrada Escritura, podemos saber exactamente de dónde venimos, qué estamos haciendo aquí y cómo terminará la historia de este mundo. Pedimos, Señor, la compañía de tu Santo Espíritu. Ilumina nuestras mentes, abre nuestros corazones, capacítanos para ser ese remanente fiel que no se doblegará por nada en el mundo. Gracias por escucharnos. Te lo imploramos en el precioso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. El profeta Daniel tenía tan solo 18 años cuando fue llevado cautivo al imperio de Babilonia, a la ciudad de Babilonia. Si nos ponemos a pensar en cuanto a Daniel, tiene que haber sido algo traumático para él. Iba a estar en un lugar que no era su tierra. No había allí su cultura. Su religión no se podía practicar allí. Lejos de sus padres. Un idioma extraño. Todo cambiado. Todo diferente. Indudablemente Daniel sintió la presión de sus compañeros de estudio de doblegarse y de transigir en sus principios. Pero al leer el libro de Daniel, descubrimos que Daniel fue tan fiel como lo es una palmera, tan firme como una palmera en un huracán. Saben que cuando pasa un huracán, todos los árboles caen, pero cuando uno ve las palmeras, todavía están después que pasa el huracán. Y así fue Daniel. Todo fue diferente para él, pero él fue en medio de este imperio apóstata un remanente fiel. Vamos a nuestras Biblias a Daniel el capítulo 1 y los versículos 1 y 2. Daniel el capítulo 1 y los versículos 1 y 2. Y vamos a leer en cuanto a la llegada de Daniel con sus compañeros a la ciudad de Babilonia. Dice allí: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Aquí encontramos la primera indicación en el libro de Daniel de que hay dos poderes luchando uno contra el otro. Por un lado tenemos dos reyes. Tenemos al rey Joacim,
rey de Judá, versus Nabucodonosor, rey de Babilonia. Tenemos dos dioses, el Dios de Daniel y sus amigos y el Dios Marduk de Babilonia. La lucha es entre dos ciudades, Jerusalén y Babilonia. La lucha es entre dos templos, porque los vasos se trajeron del templo de Jehová y se colocaron en el templo del Dios de Nabucodonosor. Y es una batalla entre dos pueblos, entre los hebreos y los babilonios. Ahora, según todas las apariencias, Nabucodonosor y su Dios eran más poderosos que el rey Joacim y el Dios de Israel, Jehová. Pero cuando leemos con cuidado Daniel 1, 1 y 2, descubrimos algo muy interesante, y es que Dios es el que está en control. Vamos a leer de nuevo Daniel 1 y el versículo 1 y 2, y vamos a ver una partecita del versículo 2, la primera parte del versículo 2. Dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y ahora noten el versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. ¿Por qué pudo prevalecer el rey Nabucodonosor? Porque Jehová lo permitió. Jehová entregó a Joacim y permitió que Daniel y sus amigos fueran llevados a Babilonia junto con otros jóvenes también hebreos. ¿Por qué permitió Dios que Daniel fuera llevado cautivo a Babilonia? Él era un buen muchacho, era un muchacho fiel a Dios. Y Dios ahora permite que vaya a una tierra extraña, con una cultura extraña, con una religión extraña, lejos de sus padres, lejos de sus instructores espirituales, lejos de su idioma. ¿Por qué hizo Dios eso? No lo sabemos sino hasta que llegamos al final del libro. ¿Saben ustedes que cuando miramos el libro de Daniel, nos damos cuenta que por la obra de Dios a través de Daniel, el rey Nabucodonosor, uno de los más grandes déspotas de la antigüedad, se convirtió al Señor y estará en el reino de los cielos? Por Daniel haber ido a Babilonia y haber dado testimonio de la religión de Israel. Pero hay más. En Babilonia y en Medo-Persia después, Dios le dio a Daniel el contenido de su libro, que contiene toda la historia del mundo desde los días de Nabucodonosor hasta la segunda venida de Jesús. Es decir, cuando Daniel fue llevado a Babilonia con sus amigos, no se podía divisar cuál era el plan. Pero Daniel no renegó. Daniel no se quejó, porque Daniel sabía que Dios tenía un plan. Todavía no sabía cuál era el plan, pero él dijo: yo voy a confiar en el Señor y yo voy a seguir en los pasos del Señor, yo voy a ser fiel al Señor, y con el transcurso del tiempo yo voy a saber por qué es que Dios entregó a Joacim en manos de Nabucodonosor y por qué vine yo a parar aquí en Babilonia. Y cuando uno llega al final del libro, uno entiende la razón. Daniel dio un poderoso testimonio en favor del Dios del cielo. Pero según la vista común y corriente, parecía que el rey Nabucodonosor estaba en control de la situación. Así lo pensaba el rey Nabucodonosor. ¿En qué forma fue que el rey Nabucodonosor procuró demostrar que él estaba en control, que él era el que mandaba? En primer lugar,
Nabucodonosor procuró mostrar su poderío y su dominio cambiando la dieta de Daniel y sus amigos. Nos dice el relato en Daniel, el capítulo 1 y el versículo 5, lo siguiente: y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Y no crean que ese vino era sin fermentar, ese era vino alcohólico. Así que dice, les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. El asunto de la dieta fue una prueba pequeña para Daniel y sus amigos. No estaba en peligro su vida. Si alguien iba a sufrir, si resultaban ser raquíticos por la dieta que ellos pidieron, el que iba a perder la cabeza era el cocinero, porque el cocinero era el responsable de alimentar a los muchachos. Y si él permitía que los muchachos establecieran su propia dieta y resultaban raquíticos y débiles, el rey se las arreglaba con el cocinero. Así que era una prueba pequeña donde la vida de Daniel y sus amigos no estaba en juego, pero Daniel y sus compañeros dijeron: oh rey, puede ser que tú establezcas cuál es nuestra alimentación y cuál es nuestro vino, pero nosotros obedecemos la dieta que estableció Dios. Es una indicación de que Nabucodonosor no estaba en absoluto control. En realidad, ellos no son fieles al rey en su dieta, son fieles a Dios en su dieta. Nabucodonosor no estaba en absoluto control. Ellos dijeron: danos agua de beber y danos vegetales para comer. Danos una dieta vegana. Yo pregunto, ¿será que en el momento crítico, en ese momento fue que Daniel dijo: bueno, vamos entonces a tomar una decisión y vamos a comer lo que Dios dijo que comamos? No. Dice en Daniel 1 y el versículo 8: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, porque en Babilonia se comía cerdo, se comían cosas que la ley de Dios prohibía, que dañaba la salud. Además de eso, Dios había prohibido el consumo de vino, de bebidas alcohólicas. Y por lo tanto, Daniel y sus amigos dijeron: aunque estamos en Babilonia y no estamos en nuestra tierra, tenemos que ser fieles a Dios en esta tierra extraña. Y dice en Daniel 1:8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por lo tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Fíjese que la dieta era obligatoria. Pero Daniel dice: aunque es obligatoria, por favor, él le dijo al eunuco: no nos obligues a comer comida y a beber bebida que Dios, nuestro Dios, ha prohibido. Y el resultado es que el eunuco y el cocinero le dijeron: bueno, vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba por 10 días. Y ustedes saben qué fue lo que ocurrió. Después de 10 días, se les halló ¿qué cosa? 10 veces mejores que todos los otros sabios que habían comido la comida del rey y bebido el vino del rey. Y el cocinero dijo: bueno, vamos a seguir dándoles la comida que ellos quieren y la bebida que ellos quieren, porque al fin y al cabo estos muchachos son fuertes como resultado. Quiero leerles una cita que encontramos en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, el párrafo 242, porque ese libro está dividido en párrafos. Aquí explica la escritora Elena White la importancia de esta pequeña prueba. Dice así:
¿qué hubiera acontecido si Daniel y sus compañeros hubieran transigido con aquellos funcionarios paganos y hubieran cedido ante la presión del momento, comiendo y bebiendo como era costumbre para los babilonios? Aquí viene la respuesta. Ese solo caso de apartamiento de los principios habría debilitado su sentido de lo justo y su aborrecimiento de lo malo. La complacencia del apetito habría comportado el sacrificio del vigor físico, la claridad intelectual y el poder espiritual. Un paso en falso probablemente habría conducido a otros, de manera que, cortada su relación con el cielo, habrían sido apartados por la tentación. Solamente si hubieran transigido en ese solo caso, la sierva de Dios dice, si hubieran tomado solo un paso en falso. El rey estableció su dieta tratando de mostrar su dominio. Los jóvenes dicen, nosotros obedecemos a Dios en lo que respecta la comida y la bebida. Eso demuestra que el dominio del rey no era absoluto. Hay otra forma en que el rey procuró demostrar que él estaba en control, que él era el que mandaba. Y es que el rey le cambió los nombres a Daniel y a sus amigos. Ahora, el nombre en la Biblia es un indicio del carácter. Es decir, el nombre no es solamente un distintivo para distinguir a una persona de otra. El nombre en realidad es un indicio del carácter que posee la persona. Quiero leerles una cita que encontramos en un libro en inglés. Yo traduje la cita, The Interpreter's Bible Dictionary, el tomo 3, páginas 500 y 501, sobre la importancia de un nombre en la Sagrada Escritura. Dice, en el modo de pensar bíblico, el nombre no es un mero rótulo de identificación. Más bien es una expresión de la naturaleza esencial de la persona que lo lleva. El nombre de un hombre revela su carácter. Como lo dijera Milton, el poeta, Adán fue capaz de darle nombres a los animales, pues comprendía su naturaleza. Es decir, el nombre es más que solamente un distintivo. El nombre en realidad es un indicio del carácter. Les doy un ejemplo. El nombre mío es Esteban Pablo. ¿Por qué creen ustedes que mis padres me pusieron Esteban Pablo? El nombre del mártir y del martirizador. Nada más porque yo dijera, es un nombre muy bonito, Esteban y Pablo son nombres muy bonitos. No, ellos me dieron ese nombre intencionalmente, porque querían que fuera un predicador como Pablo, que no soy digno de amarrar las cordones de sus sandalias, y quería que tuviera la constancia y la fidelidad de Esteban. Y durante todo el tiempo que yo estaba creciendo, mis padres me recordaron por qué me habían dado esos nombres. Porque querían que yo revelara en mi vida el carácter del nombre que tengo. ¿Me están entendiendo el punto? Así que cuando el rey cambia los nombres de estos muchachos, de Daniel y de sus amigos, el propósito del rey es que ellos, escuchando los nombres babilonios, finalmente se les meta en su mente y les vuelque el carácter. Ahora, ¿qué significan los nombres de Daniel y sus amigos? El nombre Daniel significa Dios es mi juez. El nombre Ananías significa el regalo de Dios. El nombre Misael o Misael significa quien es igual a Dios. Y el nombre Azarías significa Jehová es mi ayuda. Son nombres que glorifican ¿a quién? Que glorifican al Dios de Israel.
¿Qué significan los nombres babilonios? El nombre Daniel fue cambiado a Belsasar, que significa que el Dios Bel me proteja. Imagínense Daniel escuchar ese nombre todo el tiempo, que Bel me proteja, que Bel me proteja. El nombre de Ananías fue Sadrach, que significa el mandato del Dios Aku. El nombre Mishael fue cambiado a Meshach, que significa ¿quién es como el Dios Aku? Fíjese que en hebreo significa ¿quién es como Dios? Mientras que en Babilonia ¿quién es como el Dios Aku? Y el nombre Abednego, que es equivalente al de Azarías, significa siervo del Dios Nego. ¿Cuál era la intención del rey Nabucodonosor? La intención de él era que al cambiarle los nombres con el transcurso del tiempo, iba también a cambiar su carácter. Ahora ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Vamos a leer dos textos, Daniel 5 y el versículo 12, y luego vamos a leer el capítulo 4 y el versículo 8. Daniel 5 y el versículo 12. Aquí encontramos algo muy interesante en cuanto a Daniel. Dice allí en el capítulo 5, por cuanto fue hallado en él, es decir, en Daniel, mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel. Ahora escuchen. Al cual el rey puso por nombre ¿qué? Belsasar. ¿Quién le puso el nombre a Daniel? El rey. ¿Y qué le puso? Belsasar. ¿Por qué le puso el nombre Belsasar el rey? Él lo explica en Daniel 4:8. Dice, hasta que entró delante de mí Daniel, aquí está hablando el rey Nabucodonosor, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de ¿qué? Como el nombre de mi Dios. Nabucodonosor estaba tratando de ejercer su poder. Dice, yo establezco la dieta. Los jóvenes dicen, no, Dios establece la dieta. Yo les pongo nombres y ¿saben algo interesante? En el resto del libro, aunque los babilonios usan los nombres babilonios de Daniel y sus amigos, cuando Daniel y sus amigos se refieren a ellos mismos, siempre usan sus nombres hebreos. Ellos nunca usaron los nombres que el rey les dio. Los babilonios los usaban, pero no ellos. Estaban diciendo, oh rey, tu poder es limitado. Tú no estás en control. Usamos nuestros nombres hebreos que glorifican a nuestro Dios. Comemos la dieta que nos dio nuestro Dios para tener claridad mental, para poder discernir entre el bien y el mal y tener fuerza de voluntad para escoger el bien y para rechazar el mal. Pero el rey de otra manera procuró también mostrar su poder. Y es que colocó a los jóvenes en la Universidad de Babilonia. Es decir, el rey estableció su currículo universitario. Y el propósito de colocarlos en la escuela, en la Universidad de Babilonia, era que ellos asimilaran la cosmovisión de Babilonia, asimilaran la forma de pensar de Babilonia, asimilaran los métodos religiosos de Babilonia. Noten lo que dice en Daniel, el capítulo 1 y el versículo 3 y el versículo 4. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras. Cuando dice las letras, es la filosofía
o la cosmovisión de Babilonia, las letras y la lengua ¿de qué? Y la lengua de los caldeos. Ahora hay algo muy interesante. Cuando ustedes leen el resto del libro de Daniel, ustedes saben que los caldeos usaban la astrología para determinar el significado de sueños y lo que iba a pasar en el futuro, ¿verdad que sí? Yo pregunto, ¿Daniel y sus amigos alguna vez usaron esos métodos? ¿Alguna vez Daniel dijo, bueno, vamos a mirar en la bola de cristal? Espérate, rey Nabucodonosor, hasta la noche y todo, vamos a mirar las estrellas para ver qué. Rey, dame la palma de la mano y te leo la palma de la mano. No. Cuando le tocó a Daniel decir el sueño e interpretar el sueño, ¿qué hizo Daniel? No siguió los métodos de la Universidad de Babilonia. Él fue a su aposento con sus amigos y ¿qué hicieron? Oraron. Es decir, el rey no pudo cambiar la forma de pensar de Daniel y sus compañeros. Aunque asistieron a una universidad pagana, no se dejaron contaminar con los métodos y la forma de pensar de la Universidad de Babilonia. Eran un remanente fiel a Dios. Habían propuesto en su corazón que iban a ser fieles al Señor, aunque se desplomaran los cielos. ¿Y cuál fue el resultado? En Daniel 1 y el versículo 17 nos dice cuál fue el resultado. Dice, a estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Es decir, Dios los recompensó por su fidelidad, dándoles gran sabiduría divina para contraponerse a la sabiduría falsa de Babilonia. Y cuando terminó la prueba, el rey dijo, bueno, vamos a darles el examen. Después, el rey los llamó y los halló mucho mejores. En la Biblia cuando dice 10 veces, en realidad el número 10 significa totalidad, significa todo. Los 10 mandamientos tienen todo el deber del hombre, como leímos. El número 10 es simbólico de todo. Es decir, que estos muchachos en todo eran mejores que los muchachos que habían transigido en sus principios, porque fueron muchos otros hebreos también. Pero los únicos fieles, el único remanente fiel, fueron Daniel y sus 3 amigos, que se propusieron desde antes que llegaran a Babilonia que iban a ser fieles a Dios, de la misma manera como lo hizo José cuando estaba en camino a Egipto. Ahora, esta historia de estos 3 jóvenes se va desarrollando más y se vuelve más compleja con el transcurso del libro de Daniel. Vamos unos momentos a Daniel 3, porque aquí va a venir una prueba bien grande. Las pruebas anteriores, la Universidad de Babilonia, la dieta, los nombres, esas eran pruebas pequeñas. Pero ahora vamos a ver una prueba bien grande en Daniel, el capítulo 3. Esta historia de Daniel 3 va a repetirse de nuevo a nivel global, simbólicamente. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? En Daniel 3 dice que el rey Nabucodonosor levantó una imagen. Mandó a todos adorar a la imagen. Y cualquiera que no adorara la imagen debía ser muerto. Yo pregunto, ¿en Apocalipsis aparece un panorama parecido a ese? ¿Hay una imagen de la bestia en Apocalipsis, el capítulo 13? ¿Cómo no? ¿Se da un decreto de que todos adoren la imagen de la bestia? Y cualquiera que no adore la imagen de la bestia debe ser muerto. ¿Está eso en Apocalipsis 13? Sí, pero ya no va a ser en un valle con una imagen literal y con un rey literal, porque al final de la historia se amplía para
para incluir toda la raza humana. Y Babilonia ya no es Babilonia literal, es una Babilonia espiritual. Y el remanente ya no son judíos literales, sino es el pueblo fiel de Dios al final de la historia. Es decir, se va a cumplir esto de nuevo globalmente, lo que fue local con los judíos literales. Ahora voy a repasar rápidamente Daniel el capítulo 3, ustedes lo conocen, y voy a recalcar una palabra muy importante que se encuentra allí. La palabra librar. Escuchen lo que voy a decir. La palabra librar aparece solamente en 3 capítulos de Daniel. Aparece en Daniel 3, aparece en Daniel 6, que vamos a mirar después de Daniel 3, y aparece por última vez en Daniel 12:1. En Daniel 3 y Daniel 6 se usa para describir eventos que ocurrieron en el pasado. Pero en Daniel 12 y el versículo 1, la palabra librar se usa para lo que va a hacer Dios con su remanente al final de la historia. Daniel 12:1 todavía está en el futuro, en su cumplimiento. Ahora, ¿qué tenemos en Daniel 3? Bueno, el rey Nabucodonosor hizo una imagen gigantesca, una imagen completa de oro, y mandó a llamar a todos los magnates de la tierra, todos los oficiales, todos los gobernantes, para la dedicación de la estatua. Y dio la orden de que todos debían inclinarse y adorar esta imagen, adorar la estatua, y si no lo hacían, ahí sí es verdad que su vida estaba en peligro. Si no lo hacían, iban a ser echados en un horno de fuego ardiendo. Yo pregunto, ¿esta controversia tenía que ver con adoración a Dios o adoración al Dios de Babilonia? ¿Cómo no? ¿Tenía que ver con la ley de Dios y con la ley del poder civil de Babilonia? ¿Qué dice la ley de Dios en cuanto a inclinarse a una imagen? No lo hagas, ¿verdad? Así que el conflicto tiene que ver con la ley de Dios versus la ley del poder civil. Adorar a Dios o adorar al Dios de Babilonia. Ese es el conflicto. Y según nos dice el relato, los 3 jóvenes, no sabemos por qué Daniel no estaba. Es una pregunta que voy a hacer cuando lleguemos allá al cielo. Voy a preguntar a Daniel, ¿dónde estabas, Daniel? No lo sabemos, pero no fue infiel. Así que cualquier respuesta es especulación. Pero los 3 jóvenes rehusaron inclinarse. Y los líderes espirituales de Babilonia, que odiaban a Daniel y a sus amigos, estaban buscando la oportunidad de acabar con ellos porque ellos eran fieles a Dios. Fíjense, que odiaban a Daniel y sus amigos porque eran fieles a Dios. Eso va a pasar al final de la historia también. El remanente fiel de Dios va a ser odiado por los que en realidad no aman a Dios. Sí, Señor. Y fueron y acusaron a los 3 jóvenes delante del rey. Y entonces, en Daniel 3 y el versículo 13, solamente les voy a mencionar los versículos. Daniel 3:13 dice que el rey se llenó de ira contra los 3 muchachos. Y entonces en el versículo 15, él les dice, yo les voy a dar otra oportunidad para que al oír los instrumentos musicales, ustedes se inclinen y adoren la imagen que yo levanté. Y si no lo hacen, ahora viene la palabra clave, si no lo hacen, ¿quién será el Dios que los podrá librar de mis manos? La palabra clave, librar, la primera vez que aparece en Daniel. ¿Cómo respondieron los jóvenes? Los jóvenes dijeron, no tenemos que pensar este asunto para darte una respuesta. El Dios que nosotros servimos nos puede librar y nos librará. Pero si no nos libra y tenemos que morir, todavía lo servimos a Él. Estaban decididos a ser fieles a Dios, aunque tuvieran que pagar
con su propia vida. Dijeron, Dios, el Dios que servimos, nos librará. Otra vez la palabra clave, librará. Así que ahora el rey, como dicen los puertorriqueños, se enfogonó, se enfureció y mandó a calentar el horno 7 veces más que lo que se calentaba regularmente. Ahora, yo no creo que Nabucodonosor tenía un termómetro. 7 significa que lo calentó al máximo. No lo podía calentar más que eso. Es decir, estaba rojo ardiente el fuego. Y dice el rey, aquí estoy en control yo, vamos a ver si estos muchachos se escapan. Es más, en el versículo 19 de Daniel 3 dice que el rostro de Nabucodonosor cambió con respecto a los jóvenes. Es interesante el comentario de Elena White sobre esto, porque ella en visión vio esto. Ella dice que la cara de Nabucodonosor parecía la cara de un demonio. Tan furioso estaba con estos muchachos por ser fieles a Dios y por no aceptar su autoridad. Y ustedes saben lo que sucedió. Fueron echados los 3 jóvenes al horno de fuego. Y el rey dice, problema resuelto. Entonces mira en el horno y se da cuenta que no solamente están los 3 jóvenes paseándose en medio del fuego, sino que hay uno cuarto. Y dice en el versículo 25 que el cuarto se parecía al Hijo de Dios. ¿Quién entró al horno para librar a los muchachos? El Hijo de Dios, Jesucristo mismo. Y usted dice, ¿cómo sabía Nabucodonosor cómo se veía el Hijo de Dios? El Espíritu de Profecía dice que Daniel y sus amigos le habían explicado la apariencia del Hijo de Dios. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento el Hijo de Dios era el ángel de Jehová. Y se aparecía fuera de Jericó, se apareció en la zarza ardiente. Así que tenía cierta apariencia que se veía. Y Daniel y sus amigos le habían explicado al rey cómo se veía. Y ahora el rey ve dentro del horno y dice, yo veo allí al Hijo de Dios. Pero fíjense qué interesante, en el versículo 28, dice que el ángel libró a los 3 jóvenes. ¿Se dan cuenta? Primero dice, el Hijo de Dios los libró. Y luego explica que ¿quién los libró? El ángel. ¿Cuál ángel? El ángel de Jehová, que es un nombre que se le da a Cristo en el Antiguo Testamento. El arcángel Miguel los libró. Y en el versículo 28 se usa la palabra libró nuevamente. Es decir, el Hijo de Dios, el ángel los libró de la mano del rey. Y en el versículo 28 el rey dice que Dios libró a los jóvenes porque confiaron en su Dios. Y luego el rey dijo, ay del que no se atreva de respetar al Dios de estos 3 muchachos, porque si no respetan al Dios de ellos, le vamos a cortar la cabeza y le vamos a destruir todas sus casas para que sean un muladar, porque no hay Dios que pueda librar como este. Yo pregunto, ¿el remanente final de la historia puede aprender algo de esta historia? ¿Ustedes creen que Dios va a intervenir para librar a su pueblo al final de la historia? Pero para que su pueblo sea liberado tenemos que tener la constancia y el carácter que tuvo Daniel y que tuvieron sus amigos. Así que en Daniel 3 la palabra clave es ¿qué? Librar. El rey dice, ¿quién los puede librar? Ellos dicen, nuestro Dios nos puede librar. Y entonces el rey dice, porque tuvieron fe en su Dios, Dios los libró. Y luego da el decreto y dice, todo el mundo a respetar a este Dios, porque no hay Dios que pueda librar como este. El tema central no es la crisis que tuvieron los jóvenes. El tema central es la gran liberación de Dios de aquellos que son fieles a Él, aunque se desplomen los cielos.
La otra historia se realiza durante el imperio de los medos y los persas. Ya cuando Daniel estaba viejito. Aquí sabemos que Daniel era igual de fiel que los tres jóvenes. Nuevamente en Daniel 6, y le voy a resumir la historia otra vez, aquí está en juego su vida nuevamente por ser fiel a Dios, por adorar a Dios como Dios había mandado, por obedecer la ley de Dios. Nuevamente los consejeros del rey odiaban a Daniel, porque Daniel servía a su Dios. Y estaban buscando una forma de acusar a Daniel para que Daniel fuera depuesto de su posición. Pero no hallaban nada que Daniel había hecho mal en el servicio del rey. Y por lo tanto dijeron, y ustedes pueden encontrar esto en el capítulo 6 y el versículo 4 y 5, dicen, no hallaremos nada contra este Daniel, sino con respecto a la ley de su Dios. Nuevamente el punto de contención es ¿qué cosa? La ley de Dios. Y la adoración a Dios, porque tiene que ver con la oración. Y en la oración adoramos a Dios. Así que los enemigos de Daniel ahora preparan un complot. Van al rey y le dicen, oh rey, te queremos tanto. Y el rey dice, qué bueno que me quieren tanto. Queremos que des un decreto, que nadie puede hacer una petición de un Dios o de un hombre por un periodo de 30 días, sino de ti. Ay, el rey dice, estos hombres sí me quieren a mí. Pero no saben no sabe el rey que quieren deshacerse de Daniel. Y por lo tanto, el rey da el decreto de que por 30 días nadie puede solicitar algo de un hombre o de un Dios. Y resulta que Daniel oraba 3 veces al día. Así que, ¿qué hace Daniel? Daniel se va a su cuarto, cierra las ventanas. No cierra la ventana. Él va a dar un testimonio vivo de que él sirve a Jehová. Ventanas abiertas, se inclina y ora 3 veces al día. ¿Ves? Tiene que ver con adoración y con la ley. Esa es la crisis final. Por eso cuando yo les decía ayer que la crisis final tiene que ver con 2 días y las autoridades detrás de los días, esa va a ser la crisis final. Y si usted no está bien con Dios ahora, no crea que cuando llegue el momento de entregar la vida, va a decir, ay, sí, yo la entrego. Como muchos adventistas que dicen, pastor, a mí no me alcanza el dinero para diezmar. Y yo les tengo un consejo y digo, yo te doy una fórmula donde siempre vas a tener suficiente para diezmar. Diezma primero. Pero entonces no tengo para pagar los biles. No tengo para pagar las cuentas. Entonces, es mejor pagarle las cuentas a las corporaciones que pagarle o devolverle el diezmo a Dios. Y esos mismos adventistas dicen, pastor, a mí no me alcanza para diezmar, pero cuando tenga que entregarlo todo, incluyendo la vida, en un momento lo hago. ¿Qué le hace pensar a usted que si no le devuelve el 10%, se lo va a entregar todo, incluyendo la vida? Es ahora en las pruebas pequeñas que nos preparamos para hacer ese remanente fiel al final de la historia, inconmovible. Así que cuando Daniel ora, los espías están mirando y van y le dicen al rey, conseguimos a Daniel orando a su Dios. Y ahora el rey se da cuenta cuáles eran los objetivos de los enemigos de Daniel. Pero el problema es que las leyes de los medos y los persas no se podían cambiar. Una vez que se emitía una ley, la ley iba, no importaba lo que ocurriera. Así que dice en Daniel 6:14 que el rey se enojó consigo mismo. ¿Cómo me dejé yo engañar? Dice él. Y buscó todo el día la forma de librar a Daniel. Ahí está la palabra clave, otra vez. De librar a Daniel. Pero no pudo, porque la ley estaba hecha. Así que nos dice la historia que el rey llevó a Daniel y antes de echarlo al foso de los leones le dijo, Daniel, el Dios a quien tú ocasionalmente sirves. No. El Dios a quien tú continuamente sirves, Él te libre. ¿Cuál es la palabra clave? El rey procuró librar, no pudo.
Así que el rey dice, el Dios a quien tú sirves continuamente, Él te libre, porque yo no puedo. Y luego Daniel va a parar al foso de los leones. Leones hambrientos. Ustedes pueden leerlo en la historia. Y toda esa noche pasa Daniel en el foso de los leones. Y los leones se portan como unos gaticos. Me gusta pensar que Daniel tal vez le pasó la mano. Toda la noche en un foso de leones. Y los leones permanecieron con la boca cerrada. Pues el rey no pudo dormir toda la noche. No hubo música, no hubo banquete, no hubo nada. Insomnio toda la noche. Y bien temprano por la mañana vaya al foso. Dice, Daniel, silencio. Daniel, el Dios a quien tú continuamente sirves te ha podido librar. Ahí está la palabra clave. ¿Te ha podido librar de la boca de los leones? Y Daniel dice, el Dios a quien yo sirvo me ha podido librar. Y en el versículo 23 dice que Dios libró a Daniel porque confió en él. Y luego el rey da un decreto de que todos deben temblar ante el Dios de Daniel, porque no hay Dios que pueda librar como el Dios de Daniel. ¿Cuál es el tema central de Daniel 6? Dios es un Dios que ¿qué? Que libra. ¿A quiénes libra? Libra a los que no practican los principios de salud. Libra a los que ven programas de televisión ahí corruptos, con adulterio, novelas, etc. ¿Qué clase de gente libra a Dios? Dios libra al remanente que es fiel a Él, aunque se desplome los cielos. Gente que revela el carácter de Dios, que son fieles a Dios en tiempos de relativa paz como tenemos ahora. El problema es que nosotros muchas veces pensamos, bueno, cuando venga la crisis, entonces yo voy a aprender la fidelidad a Dios. Pero no, es ahora, en los asuntos pequeños de la vida, que estamos tomando decisiones de si vamos a estar firmes o no en las grandes pruebas que nos esperan. Ahora vamos a ir a Daniel 12:1, a donde tenemos la última referencia a la palabra librar. Y este versículo es futuro. Si ustedes leen el final del capítulo 11, van a descubrir que hay un poder que se llama el rey del norte. Es lo mismo que el cuerno pequeño, lo mismo que la bestia, el hombre de pecado, la abominación asoladora, la ramera, el anticristo. Es decir, representa el poder romano, el poder papal. Y dice ahí que sale para matar y eliminar al remanente de Dios. Y cuando parece que el remanente de Dios va a ser destruido, dice Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Saben lo que significa el nombre Miguel? ¿Quién es como Dios? Siempre aparece 5 veces en la Biblia, y cada vez Miguel está en conflicto con Satanás. Así que dice, en aquel tiempo, cuando el rey del norte busca destruir al pueblo de Dios, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia. ¿Fue un tiempo de angustia para Daniel en el foso de los leones? ¿Fue un tiempo de angustia para los jóvenes en el horno? Sí. Dios no nos va a sacar del tiempo de angustia, nos va a dar la fortaleza para pasar por el tiempo de angustia. Así que dice, será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero aquí viene la buena nueva. Lo mismo que sucedió con los 3 amigos de Daniel y con Daniel. Pero en aquel tiempo, es decir, en el tiempo de angustia, del cual hablaremos pasado mañana, será, ¿qué cosa? Ahí está la palabra nuevamente. Será libertado tu pueblo,
todos los que se hayan escritos en el libro. Dios va a intervenir para librar a sus hijos que son fieles a Él en la vida diaria. Ahora vamos a Apocalipsis 13 y el versículo 3 y 4. ¿Qué significa el nombre Miguel? ¿Quién es como Dios? Ese es el libertador. ¿Quién es como Dios? Pero ¿sabe lo que va a decir la mayor parte del mundo? Vamos a leer Apocalipsis 13, 3 y 4. Está hablando aquí de la bestia, que representa el poder papal. El papado gobernó por 1260 años, pero dice que tuvo una herida mortal al final de ese periodo, pero su herida mortal se va ¿a qué? A sanar, y todo el mundo se va a maravillar detrás de este sistema, menos un pequeño remanente. Ahora fíjense lo que dice el versículo 3 y 4. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló todos los ángeles, toda la tierra en pos de la bestia. ¿Cuántos se van a maravillar en pos de la bestia? Toda la tierra, menos un pequeño remanente. Versículo 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ahora fíjense lo que va a decir la mayoría de la gente: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Y cuál va a ser la respuesta de Dios? Cuando la gente dice, ¿quién es como la bestia? Va a intervenir Miguel y va a decir, ¿quién es como Dios? Es decir, en ambos casos se va a hacer la pregunta, ¿quién es como? El mundo en su mayoría dirá, ¿quién es como la bestia? Y Dios va a decir, Miguel es como la bestia y más poderosa que la bestia. Dios va a librar. Ustedes conocen el Salmo 34 y el versículo 7. A veces no hemos entendido bien este versículo. El ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? ¿Quién es el ángel de Jehová? Cristo. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿De los que temen a quién? Al ángel de Jehová. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los ¿qué? Y los defiende. Miguel va a defender al pueblo de Dios si somos fieles a Él. Y usted dice, pastor, ¿usted está diciendo que el ángel de Jehová es Jesús? Sí, Él es el que va a intervenir para librar a los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Vamos a Éxodo, rapidito, el capítulo 3 y el versículo 2 al 4. Esta es la zarza ardiente. Dice, se le apareció a Moisés el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Ahora, ¿quién es el que está en la zarza? El ángel de Jehová, ¿verdad? Pero ahora noten el versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. ¿Quién era el ángel de Jehová? Jehová, Dios. Y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y luego entonces Moisés dice, ¿y qué nombre le voy a decir a Israel cuando yo vaya para decirle a quién me mandó, qué nombre voy a dar? ¿Y qué dice? ¿Qué dice el que está en la zarza? Diles que yo soy te envió. ¿Quién era ese yo soy? En Juan 8, versículos 58 y 59, Jesús dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y los judíos entendían lo que estaba diciendo, porque recogieron piedras para apedrearlo, porque según ellos era blasfemia, porque Jesús estaba diciendo que Él era el yo soy que apareció en la zarza ardiente. Él es Miguel, el gran libertador, cuando nos aliamos a Él.
¿Qué clase de gente quiere Dios? ¿Qué clase de remanente quiere Dios en estos últimos días? Hermanos y hermanas, yo estoy convencido que este mundo está llegando ya a su final. No estoy poniendo fecha, pero las cosas como van, el cambio climático tan terrible y marcado, los desastres que están ocurriendo, la unión entre el papado y los protestantes, la discordia política, las peleas, los asesinatos en masa, demuestran que Dios está retirando su Santo Espíritu del mundo. ¿Qué clase de gente debemos ser nosotros en estos tiempos? Leo del libro Mente, Carácter y Personalidad, página 262 para terminar. Los hombres de principios, y cuando ella escribe los hombres de principios, está incluyendo hombres, es una palabra genérica que significa los seres humanos. Los hombres de principios no necesitan la restricción de cerraduras y candados. No necesitan ser vigilados y observados. Obrarán con honestidad y honorabilidad en todo tiempo, cuando están solos y nadie los observa, como cuando están en público. No mancharán sus almas por ganancias o ventajas egoístas. Desprecian un acto vil. Aunque nadie lo llegara a saber, ellos mismos lo sabrían. Y eso destruiría su respeto propio. Los que no son rectos y fieles en las cosas pequeñas no se reformarán, aunque haya leyes y restricciones y castigos en cuanto a ellas. Qué tremenda cita. El Señor Jesucristo lo expresó de esta manera: el que es fiel en lo poco, en lo mucho será fiel. Y el que es infiel en lo poco, en lo mucho será infiel. Jeremías lo expresó de otra forma. Dijo: si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿cómo vas a correr con los caballos? Hermanos y hermanas, tenemos que proponernos, por la gracia de Dios, colocar todo sobre el altar del sacrificio. Tenemos que tomar nuestra decisión de que vamos a ser fieles a Dios en las cosas más pequeñas de la vida, de tal manera que cuando vengan las pruebas grandes, nuestra voluntad esté fortalecida para mantenernos fieles a la verdad y a la integridad, aunque se desplomen los cielos. Esa es la clase de remanente que quiere Dios en estos últimos días, porque las pruebas grandes nos esperan. Que Dios nos ayude a ser esa clase de remanente.